Mm. Docente, muy buenas noches. Compañero, muy buenas noches. Hoy les voy a hablar del tema de la tipicidad, ¿no? La tipicidad es el resultado de una verificación de la conducta y, como también lo describe la coincidencia, a este proceso de verificación, denominado también como un juicio de la tipicidad, que es un proceso de imputación donde el intérprete, tomando como base bien el jurídico protegido, a establecer o determinar un hecho, ¿no? Puede ser atributo del contenido de un tipo penal. Tenemos tipo penal, el tipo penal también identificado con el comportamiento descrito por ley. Es decir, el supuesto del hecho típico del delito, que una acción es típica, ¿no? O adecuada a un tipo penal. ¿Qué quiere decir? Que es una acción prohibida, una acción prohibida de la norma. En resumen, la tipicidad es la constatación plena en un encuadramiento exacto entre los comportamientos, de una hipótesis no dilectiva descrita ante la ley, o de un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico. Ahora vamos a hablar del tema de elementos de tipo penal. Tenemos el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento subjetivo son elementos puros y de la tipicidad de los que se valen en la ley, ¿no? Para describir la conducta. Ahí tenemos el verbo rector. El delito es una acción determinada y expresa gramaticalmente por un verbo en cualquiera de sus formas. Circunstancias de la fórmula legal, generalmente situada al verbo dentro de un cúmulo de circunstancias entre el tiempo, medios, movilidades o móviles. Y ahí tenemos también el elemento subjetivo, ¿no? Que comprende el estudio del dolo y otros elementos subjetivos distintos al dolo. Y es así como su ausencia, error del tipo este, en el ámbito de imputación, resulta a menudo dificultoso en lo que corresponde a la prueba, debido a que refleja la tendencia o disposición subjetiva que se pueden deducir, pero no observa de manera directa. Como tenemos, ¿no? Es el dolo, es la culpa, se refiere a la intención cometido de un dolo o falta, mientras que la culpa se refiere a la falta de diligencias o cuidado, extensión de un resultado determinado. Ya tenemos las clases de tipo penales. Tenemos tipo penales cerrados, tipo penales abiertos. Como ejemplo, ¿no? El hurto simple, homicidio, lesiones, acciones ilícitas. Esos son los tipos penales, ¿no? Como también tipo penales cerrados. Como dice Welsing, sostiene que la regla generalmente es aquel tipo penal que sean cerrados, lo que significa que se debe contener todos los elementos fundamentales del injusto, de manera que tal la conducta que realice el tipo penal será antijurídica, mientras que se presenta una causa de justificación. Eso es en el tipo cerrados. Y ahora, en el tipo penales abiertos, el juez tiene que complementar previamente el tipo mediante una apreciación judicial independiente que realiza un criterio
deducido a la ley. Por ejemplo, una cláusula general que convierte abierto al tipo penal. El delito es exhibicionismo, previsto en el artículo 183 del Código Penal. Es el elemento típico índole, obscena, ¿no? En este caso, el juez debe realizar una valoración que permita concluir la conducta concreta constituyente en la función del contexto social. Y tenemos que tener en claro, ¿no? La acción de la conducta obscena. Si no tenemos esa conducta de acción de la conducta, no tenemos tipos penales, ¿no? Ahí también tenemos los tipos penales comunes especiales de propia mano. ¿Qué quiere decir? Comunes. El tipo penal no exime a una cualidad especial para ser autor del delito de manera tal que cualquiera persona que reúna las condiciones generales de imputabilidad podrá responder como autor. Y ahí tenemos, ¿no? Los delitos monosubjetivos, delitos plurisubjetivos, y les voy a indicar, ¿no? Que es un delito monosubjetivo. Se caracterizan por una redacción típica, en singular de la conducta, punible de manera tal que el delito podría ser cometido por una sola persona o por varias, ¿no? Por ejemplo, la redacción de un delito, de un homicidio, alude al que mata, al que mata a otra persona, por lo que es un delito y puede ser realizado tanto por el sujeto individual o por un conjunto de personas. No, ese es un delito monosubjetivo. Pero tenemos el delito plurisubjetivo, que quiere decir necesariamente que la intervención de una pluralidad, de una persona de manera, será posible sostener la realización de estos delitos por un solo sujeto, ¿no? Vayamos como hace el monosubjetivo, puede ser por una persona individual o por un conjunto de personas, pero veamos del subjetivo. Los delitos de manera conducta y los delitos de resultado de lesión de peligro, ahí vamos al delito de manera conducta. Todo tiene que ver la conducta de una persona para que cometa un delito, ¿no? El delito se consume, ¿no? Con la sola realización de una acción activa, como puede ser el delito de una violación de domicilio, que indica en el artículo 159 de la Constitución Penal, o omisión pura, como el delito de omisión de una asistencia familiar, que está en el artículo 149 del Código Penal, sin que sea necesario constatar un resultado temporal y especialmente. Ahí también tenemos el delito de resultado. En los delitos de resultado, por lo contrario, si existe un resultado separado especial y temporalmente de la acción, ¿no? Del autor, como es el caso de un delito de homicidio
o de una estafa, ¿no? Ahí pues, estamos poniendo varios ejemplos, ¿no? De los delitos. Ahí tenemos también los delitos de instantáneos, permanentes y de Estado. ¿Qué quiere decir delito de Estado? Forma delictiva que crea una situación antijurídica duradera, pero cuyo mantenimiento no depende de la voluntad del autor. Le- Ahí tenemos la injuria, calumnias, las lesiones graves o amenazas, ¿no? Es un delito de Estado. Delitos permanentes. Se caracteriza por parte de un hecho de la consumación de un delito que mantiene, ¿no? La voluntad del autor a largo tiempo. ¿Qué quiere decir? Delito de secuestro es delito de permanente, ¿no? Ahora vamos a hablar del delito de instantáneos, tipo, ¿no? Siempre el tipo delictivo. Siempre tiene que tener a un delito un tipo, ¿no? Delito delictivo. En que la consumación se da cuando se realiza un acto. Del acto produce un resultado con lesiones, pues lesiones graves, lesiones leves, ¿no? A la propuesta de un peligro de un bien jurídico, como ejemplo, pues un homicidio o la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias. Ahí tenemos también los delitos de un acto delictivo o varios actos. Como les voy a indicar, ¿no? Los delitos de un solo acto. Lo usual de tipo penal, ¿no? Que establece un solo comportamiento. Y ahí quiero que recalcar que siempre la conducta de un ser humano va a llevar a una conducta penal típica. Es de como un delito de un solo acto por ejemplo, ¿no? El delito de daños previstos en el artículo 205 del Código Penal. Quiere decir dañar, destruir, inutilizar, ¿no? También tenemos el delito de varios actos. Normalmente son los tipos penales conjuntivos aquellos que exigen la realización de una conducta de actos previstos de tipo penal, como también son llamados conjuntivos, por ejemplo, por el delito de violación sexual, son necesarios la coacción y el yacimiento. También tenemos tipo penal básico, derivado y autónomo. ¿Qué quiere decir delito básico? Son tipos básicos, aquellos que describen una conducta matriz o inicial, lo que va a identificar a la conducta delictiva de, de la persona que va a realizar, ¿no? El acto delictivo. Me doy a entender, ¿no? También tenemos tipo penal derivado. Reúne elementos esenciales de tipo penal básico.
También tenemos tipos penales autónomos o llamados delictum sum genis. Derivan de una figura delictiva que tiene una autonomía de identidad, de sujeto injusto, de propios tipos de penales derivados, ¿no? Ejemplo, también tenemos el delito unifensivo y pluriofensivo. Le voy a hablar del tipo monofensivo. Es un bien jurídico y está en el hurto, ¿no? En el hurto que protege el patrimonio económico. También tenemos el tipo pluriofensivo. Viene del acto jurídico también, ¿no? Como ejemplo, esto sería el incendio contra el patrimonio económico y la seguridad pública, como también el homicidio, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo de una causística, ¿no? Un caso de robo agravado, como indica, ¿no? Se tiene que Quispe Guamán, de 30 años de edad, en el año de septiembre de 2023, ¿no? Siendo las 11 de la noche. Ya. Estamos hablando de noche, no estamos hablando de día. Vayamos también al método que, que uno, por la conducta, ¿cómo lo va a actuar, no? En circunstancias, como dicen, ¿no? En circunstancias de las 11 de la noche, pues había ejército, transitaba, donde fue insert, insert, insertado por el señor Iván Torres Niño, quien con un arma de fuego la amenazó. Y en el análisis de todo esto, el tipo penal, en la tipicidad objetiva de este caso, el bien jurídico es el patrimonio y el ejecutivo activo, Iván Tornino, y el sujeto pasivo, me debo entender, ¿no? El sujeto pasivo es José Luis Quispe Guamán, quien fue asaltado, ¿no? Por la persona Iván Torres. Y vamos ahí, ¿no? A la conducta del comportamiento, en lo cual, en lo contrario del comportamiento, se apodera ilegalmente de sus cosas, ¿no? Promovido de un arma de fuego, obligando a la entrega de sus pertenencias. Bueno, compañeros docentes, espero que este, les haya gustado la interpretación del tema de la tipicidad. Les agradezco. Muy buenas noches. Voy a escuchar.